Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección del estudio del libro de congregación. Recuerden que ya habíamos estado analizando parte de estos capítulos y ahora vamos a analizar desde el párrafo número 8 en adelante. La pregunta del párrafo número 8 es cómo reaccionó Bernabé a la propuesta de Pablo. Bueno, a Bernabé le pareció muy bien. Vamos a leer primero los párrafos. A Bernabé le pareció muy bien la propuesta de Pablo de regresar para visitar a los hermanos. Los dos ya habían formado un buen equipo y conocían bien a las congregaciones de las zonas por las que habían viajado. Así que la idea de volver a trabajar juntos parecía sensata y práctica, pero las cosas se complicaron. Hechos 15:37 dice que Bernabé estaba decidido a llevarse con ellos a Juan, el que llamaban Marcos. Como vemos, no era una simple sugerencia, estaba decidido a llevarse a Marcos, que era su primo. Pregunta entonces del párrafo 8, ¿cómo reaccionó Bernabé a la propuesta de Pablo? Bueno, Bernabé reaccionó positivamente a la propuesta de Pablo de regresar para visitar a los hermanos. Le pareció una idea sensata y práctica, ya que ambos ya habían formado un buen equipo y conocían bien a las congregaciones de las zonas por las que habían viajado. Sin embargo, la situación se complicó cuando Bernabé estaba decidido a llevarse a Juan Marcos con ellos, lo que generó un desacuerdo con Pablo. Párrafo número 9. ¿Por qué surgió un desacuerdo entre Pablo y Bernabé? El párrafo dice, Pablo no estuvo de acuerdo con llevarse a Marcos y el relato explica por qué. A Pablo no le parecía bien llevárselo porque se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Como ya vimos, Marcos había ido con Bernabé y con él en su primer viaje misionero, pero no se quedó hasta el final. De hecho, dejó su asignación y regresó a Jerusalén casi al principio del viaje, cuando todavía estaba en Panfilia, porque la Biblia no lo dice, pero es obvio que a Pablo le pareció muy irresponsable, así que tal vez había perdido la confianza en él. Respuesta del párrafo 9, ¿por qué surgió un desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Bueno, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé surgió porque Pablo no estaba de acuerdo con llevar a Juan Marcos con ellos en su segundo viaje misionero. La razón de la oposición de Pablo se debía a que Marcos se había separado de ellos en un viaje anterior en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Pablo consideró que esto era irresponsable y por lo tanto había perdido la confianza en él. Párrafo 10. ¿En qué resultó el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? En el párrafo 10 dice, Pablo se empeñó en que Marcos fuera con ellos Bernabé se empeñó en que Marcos fuera con ellos y Pablo se empeñó en que no fuera con ellos. Esto provocó un fuerte estallido de ira y cada uno se fue por su lado. Bernabé se fue a la isla de Chipre, su tierra natal, junto con Marcos, mientras que Pablo siguió con su plan de hacer un segundo viaje. El relato dice, Pablo eligió a Silas y se fue después de que los hermanos lo dejaron bajo el cuidado de la bondad inmerecida de Jehová. Juntos pasaron por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las congregaciones.
Respuesta del párrafo 10. ¿En qué resultó el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Bueno, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé resultó en una fuerte discusión que llevó a que cada uno tomara su propio camino. Bernabé decidió llevar a Juan Marcos y siguió a la isla de Chipre, su tierra natal, mientras que Pablo eligió Silas como compañero y continuó su plan de hacer un segundo viaje fortaleciendo a las congregaciones de Siria y Cilicia. Párrafo número 11. ¿Qué cualidades necesitamos para conservar las buenas relaciones cuando un hermano nos ofende? El relato nos recuerda lo imperfectos que somos todos. No olvidemos que Pablo y Bernabé habían sido enviados por el cuerpo gobernante y que el propio Pablo tal vez llegó a ser miembro de ese grupo. Aún así, aquellos dos hermanos se dejaron vencer por la imperfección en ese momento. Ahora bien, ¿permitirían que aquella discusión acabara con su amistad? No. Aunque eran imperfectos, los dos querían imitar a Jesús. Por tanto, eran humildes. Con el tiempo demostraron una actitud cristiana haciendo las paces y recuperando su buena relación. Además, años más tarde, Pablo y Marcos volvieron a trabajar juntos en otras asignaciones. Respuesta del párrafo 11. ¿Qué cualidades necesitamos para conservar las buenas relaciones cuando un hermano nos ofende? Para conservar las buenas relaciones cuando un hermano nos ofende, necesitamos cualidades como la humildad, la amabilidad y la disposición para perdonar. El relato de Pablo y Bernabé nos recuerda pues que a pesar de ser imperfectos, es importante esforzarse por mantener la paz y la unidad. También se destaca la importancia de tratar a los demás con cariño y bondad, lo que es fundamental para resolver conflictos y restaurar relaciones. Párrafo número 12. ¿Qué cualidades de Pablo y Bernabé debieron imitar los ancianos cristianos? Ni Bernabé ni Pablo tenían la fama de ser de carácter explosivo. Bernabé, que en realidad se llamaba José, era tan cariñoso y generoso que los apóstoles lo empezaron a llamar Bernabé, un apodo que significa hijo del consuelo. Y Pablo también era conocido por su ternura y amabilidad. Al igual que Pablo y Bernabé, todos los ancianos cristianos, incluidos los de superintendentes de circuito, deben esforzarse por ser humildes y por tratar con cariño y bondad tanto a los hermanos ancianos como a las demás ovejitas. Comentario del párrafo número 12. ¿Qué cualidades de Pablo y Bernabé deben imitar los ancianos cristianos? Los ancianos cristianos deben imitar cualidades como la humildad, la ternura y la amabilidad que caracterizan a Pablo y Bernabé. Bernabé era conocido como hijo del consuelo, era cariñoso y generoso, mientras que Pablo también era reconocido por su ternura y amabilidad. Así que estas cualidades son esenciales para tratar con cariño y bondad tanto a sus compañeros ancianos como a las demás personas de la congregación. Muy bien, esto es todo en cuanto a la preparación de nuestra sección del estudio del libro de congregación. Y espero pues que estas ideas te puedan servir para participar en tu congregación. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima ocasión, no sin antes recordarte que puedes darle like a este video o pulgar arriba o me gusta si te están agradando las respuestas.